Dios te bendiga, te saluda Max Ventura y estoy sumamente bendecido de que hayamos llegado en este momento a la clase número 7, manifestando el poder que está en mí. Hemos llegado al segmento final de esta gran clase que hemos titulado Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Así que voy a pedirte en esta ocasión que busques un lugar que sea como muy tranquilito dentro de tu casa, donde no puedas recibir tanta interrupción, porque vamos a necesitar en esta clase máxima concentración, máxima disposición de ti por toda la carga de bendición que Dios nos va a regalar en este segmento. Así que, por favor, prepara tu corazón y dispone de tu vida para todo lo que estamos por ver en esta clase. Dios te bendiga y prepárate. Muy bien, en lo que nos habíamos quedado en nuestra clase anterior es en este libro, Hechos 1:8, donde la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como lo platicamos anteriormente, Jesús aquí está dando instrucciones precisas a sus apóstoles, a su gente amada, respecto de algo que iban a recibir, y con ese algo que iban a recibir, iban a poder testificar, hablar la palabra de Dios en el resto de países de la tierra. Ese algo que iban a recibir es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está lleno ¿de qué? De poder. Cuando dice, pero recibiréis poder, es porque el Espíritu Santo, querido hermano, querido amigo, es poder de Dios en ti. Es como una bomba nuclear, es el potencial de una explosión gigante, es la energía maravillosa que Dios nos ha dado en nuestro interior para dentro de muchas otras cosas testificar, no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá en el libro de Lucas, de capítulo 24, versículo 49, Jesús refuerza esa misma idea, porque también aquí dice algo muy similar a lo que dice en Hechos. Leámoslo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos ¿de qué? Exactamente, de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es poder desde lo alto. ¿Por qué desde lo alto? Porque desde los cielos se nos ha conferido, se nos ha entregado un poder tan grande y maravilloso. El Espíritu Santo en nuestra vida es un gran privilegio, pero ¿sabes qué? También es una gran responsabilidad, porque Dios desea que lo utilicemos y que lo manifestemos. Es por esta razón que quiero llevarte ahora a que conozcamos cuál fue la experiencia de la iglesia primitiva con respecto a la manifestación del Espíritu Santo. De qué manera se manifestó y cómo lo hizo en su primera vez. Fíjate que en el libro de Hechos, en el capítulo 19, vamos a ver algunas cosas muy curiosas, algunas cosas muy singulares que debemos nosotros de tomar en cuenta, porque en el libro de Hechos
está la experiencia de la iglesia del primer siglo, cuando nació y cuál fue su experiencia con el Espíritu Santo. Acompáñame por favor a leer en el capítulo 19, versículo 1. Dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué le respondieron ellos? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjate bien aquí qué es lo que tenemos acá en estos dos versículos. Tenemos el trabajo en equipo. Apolos compartiendo la palabra de Dios hasta donde Apolos conocía la palabra de Dios. Y después vemos a un hermano Pablo, miembro de la iglesia, reforzando y perfeccionando el trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Porque si bien Apolos les había comenzado a dar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, Pablo viene y complementa lo que dijo Apolos y les ayuda a reforzar y a desarrollar el tema referente al Espíritu Santo. Tanto es así que Pablo les dice, bueno, y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, es decir, que ya habían creído, pero ellos dicen, ¿qué es eso del Espíritu Santo, Pablo? Entonces Pablo dijo, aquí hay una necesidad que suplir, ¿ok? Entonces Pablo identificó la necesidad espiritual que si bien Apolos ya había dejado las bases, pero Pablo tenía que continuar ahora perfeccionando la obra. Ese es el trabajo en equipo. Nos ayudamos los unos a los otros. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, los de la iglesia naciente, en el bautismo de Juan. Es decir, Apolos los llevó hasta el bautismo de Juan. ¿Te recuerdas que es el bautismo en agua? Entonces, hasta ahí conocía a Apolos, hasta ahí enseñaba. Pablo dice entonces, mira lo interesante en el verso 4. Dijo Pablo, miren, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es decir, Pablo aquí les refuerza lo que significaba el bautismo en agua. Pero Pablo sabe que hay algo mejor todavía. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, los incipientes hermanos, los hermanos nacientes, fueron bautizados ya no en el nombre de Juan el Bautista, ya no con el bautismo de Juan, sino en el nombre del Señor Jesús. Y ahí detente un momento, en el 5. Eso significa que Pablo los llevó a hacer la confesión de Romanos 10. ¿Te recuerdas lo que nosotros hicimos hace unas clases atrás? Yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Pablo los llevó hasta ese bautismo espiritual, ya no al bautismo en agua, sino al bautismo en el Espíritu, a un bautismo superior. Ese es el trabajo en equipo. ¿Y qué pasó cuando ellos renacieron del Espíritu Santo? ¿Qué pasó después de la confesión de Romanos 19 que ellos realizaron cuando Pablo lo realizó aquí en el versículo 5? Mira lo que pasó en el 6, Hechos 19:6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió, hermano? Comenzaron a hablar en lenguas. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Mucha atención. La iglesia primitiva nos está enseñando cuál es el procedimiento a seguir una vez se renace del Espíritu Santo. Una vez se tiene el Espíritu Santo, querido hermano, tú
ya estás en la posibilidad de hablar en lenguas como primera manifestación del Espíritu Santo, porque aquí todos comenzaron a hablar en lenguas. Todos los que habían recibido la doctrina inicial de Apolos y el complemento doctrinario de Pablo, permitió que todos ellos hablaran lenguas. Es decir, que tú también lo puedes hacer porque tú ya has renacido del Espíritu Santo. Para que no nos quede ningún tipo de dudas, también vamos a ir a otro registro, siempre verificando la experiencia de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, con relación a la manifestación del Espíritu Santo. Y quiero llevarte ahora siempre al libro de Hechos, pero vamos un poco para atrás. Capítulo 2, versículo 1. Y es precisamente cuando ya se va a cumplir la explosión que Cristo tanto les había dicho. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Remarquemos ese momento histórico y cronológico dentro de la historia de la iglesia primitiva y veamos qué pasó cuando ese poder llegó a los corazones de nuestros hermanos del primer siglo. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, refiriéndose a los apóstoles y a los discípulos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Es decir, mira, el clima se hizo propicio para lo que estaban a punto de experimentar. Versículo 3. Y se les aparecieron, aquí está, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre cuántos de ellos? Sobre cada uno. ¿Cuántos tienen la posibilidad de hablar en lenguas, querido hermano? Todos. Tú no puedes decir, es que esa operación Dios no me la ha dado. Todos los que tenemos Espíritu Santo podemos hablar en lenguas. Basta con que tú tengas el ardiente deseo de hacerlo para que tú operes esa manifestación tan fundamental para tu vida. Versículo 4. ¿Qué pasó entonces cuando esas lenguas comenzaron a aparecer y a repartirse como de fuego? 4. Y fueron nuevamente todos llenos del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo emergió de adentro hacia afuera. Lo que ellos ya tenían, lo manifestaron. Y entonces dice la palabra de Dios que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Querido amigo, querido hermano, cuando tú hables en lenguas, tú debes de despreocuparte de lo que vas a decir, porque ese contenido de lo que vas a decir no depende de ti, sino que depende del Espíritu Santo que tú tienes dentro, porque es según el Espíritu Santo lo que Él te va a dar que tú hables. Despreocúpate y tu único trabajo va a ser emitir la voz, mover tu quijada, abrir tu boquita, mover tu lengüita y el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida porque tú se lo vas a permitir. Por tanto, el objetivo de este segmento final de la clase es que, fíjate bien,
que tú estés convencido de lo que vas a hacer, convencido de que vas a hablar en lenguas. Necesito que tengas ese grado de convicción y es por ello que te voy a hablar ahora de algunos de los beneficios de hablar en lenguas. Voy a hacer un resumen porque hay muchos beneficios. Yo te voy a hablar de unos cuantos principales, pero van a ser unos beneficios muy importantes para que tú sepas por qué lo tienes que hacer. ¿Ok? El primero de los beneficios de hablar en lenguas es porque es tu comunicación directa con Dios. Y quiero llevarte a Primera de Corintios 14:2, cuando dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy, muy importante. Entonces, el primer beneficio, como lo decíamos, es que el hablar en lenguas es tu contacto directo con Dios, es como tu celular con Dios. Cuando tú quieres comunicarte con alguien, lo vas a hacer. ¿Lo prefieres hacer por el teléfono tradicional, el que nosotros hemos tenido desde pequeños? ¿O con la tecnología de un celular que sabes que la persona te va a contestar de forma directa? Eso es como un celular directo con Dios que nosotros tenemos. No necesitas intermediación porque cuando nosotros oramos a través de nuestro propio idioma, pues lógicamente hay una labor, ¿verdad?, de cambio de idioma porque Dios es espíritu y Dios tiene que poner a nivel de él lo que nosotros le estamos diciendo. Por lo tanto, hay como un cambio de idioma de español a un idioma espiritual. Sin embargo, cuando tú hablas sin lenguas, no se genera esa intermediación de idiomas, sino que tu lengua, tu oración va directa a Dios, porque tú ya lo estás haciendo en el espíritu de una forma directa. Así que recalcamos, cuando hablamos en lenguas, tu comunicación y tu lenguaje va directo a Dios y por eso nadie te va a entender, ni tú mismo te vas a entender, porque es un lenguaje del Espíritu, no es un lenguaje de tu comprensión. Así que despreocúpate del contenido del lenguaje, tú preocúpate por mover tu lengua, por mover tu boca y por sacar tu voz. Sigamos. También dice acá que otro de los beneficios del hablar en lenguas es que es nuestro crecimiento espiritual con Dios. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el que habla en lengua extraña, es decir, hablar en lengua del espíritu, que dice, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ok, ahorita centrémonos en el beneficio del hablar en lenguas. Te lo subrayo, a sí mismo se edifica. ¿Quién es a sí mismo? Tú. Cada uno que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Qué significa edificar? Crecer, fortalecerse, nutrirse. Eso es el hablar en lenguas. Es, querido hermano, tu crecimiento con Dios. Es como que tú fueras al gimnasio y tu anatomía se pone más saludable y más fuerte. Ahora eso pásalo al terreno espiritual. Es como que fuéramos al gimnasio del Espíritu Santo. Nos fortalecemos y nuestra interacción con Dios cada vez va a ser mejor. ¿Por qué? Porque tú hablas en lenguas. ¿Te estás dando cuenta de los beneficios? Son realmente impactantes para tu vida y para la mía. Y yo desde que lo comprendí esto, no dudé ningún segundo que lo tenía que hacer. Tercer beneficio del hablar en lenguas es nuestra intercesión
hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto de intercesión? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo 26 tiene tanta información que podríamos pasar hablando horas acerca de su contenido y voy a tratar de resumírtelo porque no es el propósito hablar de todo su contenido, sino enfatizar en el beneficio del hablar en lenguas que está dentro de él, ¿ok? Dice del el principio del 26 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí me quiero detener. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Tu debilidad carnal. Cuando nosotros somos tentados, es una evidencia que somos débiles. Cuando nosotros sucumbimos a la tentación, es la prueba de nuestra debilidad. Pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo que Dios te ha dado. Es tu socio en los momentos de tu debilidad. Por eso dice después, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque cuando nosotros estamos en debilidad, nosotros no tenemos la certeza de qué es lo que debemos de pedirle a Dios. Nosotros muchas veces pedimos mal en oración. Nuestras oraciones muchas veces son equivocadas porque nosotros quizás estamos pidiendo algo que no necesitamos o algo que no nos conviene. Esa oración es una oración que nosotros hacemos en el entendimiento. Ahora bien, dice después, subrayo la parte subrayada, pero el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu que está en ti, intercede por ti. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Otra traducción es con palabras indescifrables. ¿Qué es eso? Cuando tú hablas en lenguas, tú dices palabras que no son entendibles, palabras que no son, que no son comprensibles para tu propio entendimiento. Es decir, que este versículo 26 está enfatizando la importancia de hablar en lenguas para que tu oración sea la mejor ante Dios. Cuando tú tienes también debilidad en tu interior, entonces habla en lenguas. Cuando tú no sabes qué hacer en un momento de crisis, porque eso es parte de nuestra debilidad, entonces habla en lenguas y entonces esa comunicación va a fluir con Dios y Dios te va a ayudar en ese momento. Excelente, vamos muy bien. Y ahora quiero mostrarte el cuarto beneficio de hablar en lenguas. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 14, versículos 16 y 17 de la siguiente manera. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, aquí lo está hablando en la iglesia, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Este beneficio cuarto hace referencia a que cuando tú hablas en lenguas es la mejor manera en que tú le puedes dar gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos muy agradecidos a Dios en nuestras oraciones por el pan de cada día, por la salud de nuestra, por la de nuestra familia, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros? Todo eso se lo damos, pero en una oración del entendimiento nosotros comprendemos lo que estamos diciendo. Pero ¿qué es lo novedoso acá? Que cuando tú hablas en lenguas, tú también le das gracias a Dios, aunque tú no lo entiendas. Pero no solo eso, es la mejor manera de darle gracias a Dios, aún mejor
que cuando se lo dices en una oración tradicional y ordinaria. Quiere decir que aunque tú no sepas el contenido de tus palabras, Dios ya te está adelantando que de ese contenido espiritual conlleva adentro de sí un agradecimiento a Dios. Te pregunto, ¿estás interesado en darle gracias a Dios de una mejor manera por todo lo bueno que Él ha sido contigo? ¿Por todo lo bueno que Él te ha dado en la vida? Entonces, querido hermano, ahora tú te vas a esmerar por hablar en lenguas. ¿Ok? Siguiente beneficio. Número 5. El hablar en lenguas es hablar las maravillas de Dios. Y aquí quiero llevarte al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 11. Aquí decía la palabra de Dios o dice de la siguiente manera, cretenses y árabes, hablando de creyentes que vienen de otras nacionalidades, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y aquí está hablando en el tiempo de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva comenzó a hablar en lenguas. ¿Qué fue lo que escucharon hermanos que eran de otras nacionalidades? Les escucharon que cuando hablaron en lenguas, ellos pronunciaron en esas lenguas angelicales las maravillas de Dios. Querido amigo, cuando tú hables en lengua, es muy probable que tú no entiendas lo que tú digas. Sin embargo, tú vas a hablar las maravillas de Dios. Por lo tanto, despreocúpate de lo que vas a decir, sino preocúpate por hablar en lenguas, porque cuando tú lo hagas, estarás hablando las maravillas de Dios y estarás dándole gracias a Dios de la mejor manera. Impresionante. Sexto y último beneficio para efectos de esta clase sobre el hablar en lenguas. Es un mandamiento de Dios y esto me bendijo mucho cuando lo entendí y cuando lo comprendí. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 37 al 39 dice así. Si alguno, dice el apóstol Pablo, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y ahora, cuando tú tengas la oportunidad, lee todo el capítulo 14 de Primera de Corintios y te vas a dar cuenta del énfasis que Pablo está dándole a la iglesia sobre el hablar en lenguas. Y si todo el capítulo 14 está hablando sobre el hablar en lenguas, entonces dice, reconozcan que lo que les estoy acabando de escribir, es decir, sobre el hablar en lenguas, es mandamiento de Dios. ¿Qué significa que es un mandamiento? Que no te es optativo. Cuando yo le digo a mis hijos, mira, si tú quieres ir a la tienda, ve. Pero cuando yo le digo, toma este dinero y ve a comprarme este aceite porque lo necesito para cocinar, entonces ahí sí es un mandamiento. Mi hijo no tiene la elección de decir voy o no voy, es una instrucción. Y aquí esto es lo mismo que dar una instrucción. Dios nos está instruyendo sobre el hablar en lenguas. Sin embargo, si tú quieres ignorarlo, dice el 38, mas el que ignora, entonces se ignore. Dice la palabra de Dios, el que no quiere hablar en lengua, que no lo haga, pero se va a perder de toda la bendición que Dios le va a dar. Y no creo que este sea tu caso. 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es para todo hijo de Dios. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Te pregunto. Entonces, nadie puede impedir que tú hables en lenguas.
No existe poder del enemigo que impida que tú vayas a hablar en lenguas este día. Si tú te lo propones, gloria a Dios. Excelente. Ahora quiero darte como algunos elementos importantes, algunas claves sobre la disposición que tú y yo debemos de tener en el momento de hablar en lenguas. Y no es necesario inventar, no hay que inventar porque solo hay que ver cómo fue la conducta y el comportamiento de nuestros hermanos de la iglesia naciente cuando ellos iban a hablar en lenguas y estas claves nos las da la Biblia. Por eso, nuevamente quiero llevarte a un registro que vimos al comienzo, pero que ahora vamos a dar énfasis al ambiente propicio que nuestros hermanos generaron para el hablar en lenguas. En Hechos 2 del 1 al 4 dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, este día era muy importante porque además de celebrar una fiesta de Israel, también era el día que Jesús les había dicho, miren, cuando llegue esa fiesta, ustedes van a operar el poder que tienen dentro, de tal manera que nuestros amigos de la iglesia del primer siglo, ellos pusieron de todo su empeño para esperar ese día y para operar lo que Dios les iba a dar en ese día. ¿Qué significa? Que esto implica máxima seriedad, máxima concentración, máximo respeto hacia Dios. Esos son elementos importantes para que nosotros hablemos en lenguas. Es decir, esto no se puede hacer a la ligera, sino que es algo solemne ante los ojos de Dios. Versículo 2. Ellos entonces dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y aquí Dios generó ese ambiente de tranquilidad, ese ambiente de paz, ese ambiente de calma para que ellos comenzaran a hablar en lenguas. Yo te quiero pedir algo. Cuando tú vayas a hablar en lenguas, tú ahora no te vayas a poner frente a la ventana de la calle. No te vayas a poner a hablar en lenguas, digamos, en presencia de tu familia. Cuando tú lo vas a hacer por primera vez, busca un lugar sereno, un lugar tranquilo. Puede ser en tu habitación, cerrada la puerta y en tranquilidad, cuando tú hagas unos ejercicios de respiración, generando esa paz propicia y necesaria, eso te va a ayudar mucho para lo que Dios te va a dar. Versículo 3. Y entonces, ahí está el 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu comenzó a fluir porque ellos pusieron de todo su empeño. No puede haber afluencia del Espíritu si nosotros no se lo permitimos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿ok? Así que esto es muy importante, máxima concentración y máxima disposición. ¿Y qué pasa entonces cuando eso sucede? 4. Fueron todos, no algunos, todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo te pregunto hoy, ¿es posible que ellos hayan hablado en lenguas sin que ellos no hubiesen movido su boca? Es posible que Dios les haya dado esta manifestación del Espíritu Santo si ellos no hubiesen puesto de su empeño en hablar. Definitivamente que no. Así que aquí está la tercera clave. Cuando tú ya estés tranquilo, cuando tú ya estés en tu habitación y concentrado, cuando tú respires hondo y estés en paz, entonces mueve tu boca, entonces habla y Dios te va a dar
esa maravillosa facultad de hablar en lenguas. Eso, por favor, concéntrate y hazlo. Es sumamente fundamental. Bueno, vamos a hacer ahora una práctica, un ejercicio sobre el hablar en lenguas. Pero para ello quiero que me acompañes a hacer una oración. Quiero que tú cierres tus ojos y me acompañes a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido por medio de esta clase, ¿ok? Y después vamos a orar por ti para que Dios te pueda conceder esa operación que viene en el paquete del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y acompáñame. Padre maravilloso, gracias por este día. Gracias porque nos has permitido llegar al final de esta hermosa clase de la palabra de Dios, de tu palabra. Nos sentimos gozosos y bendecidos por todo lo que nos has mostrado, por todo lo que nos has hecho comprender en este tiempo. Gracias por haber conocido tu bondad, tu misericordia, tu amor, por haber mandado a tu Hijo para rescatarme de mi vida, para rescatar el pecado que había en mí, por haberme regalado un Espíritu Santo tan grandioso que ahora está alojado dentro de mí. He nacido de nuevo. Tengo tu amor. Tengo tu manifestación. Y en amor y agradecimiento, ahora venimos ante ti con un corazón contrito y humillado para pedirte el poder manifestar ese maravilloso Espíritu Santo para bien de mi vida y para el bien de los que me rodean, para el bien del cuerpo de Cristo también. Te lo pido, Padre, esto vehementemente y de todo corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te voy a pedir que continúes ahora en esa misma actitud de adoración, en esa misma posición de oración, que no dejes de orar, porque ahora voy a orar expresamente por ti. Y cierra tus ojos y escucha muy bien lo que voy a decir, porque voy a orar por ti. Padre maravilloso, grandioso Dios, por el poder tuyo que está en mí y en mi hermano al otro lado de esta pantalla. Te pido, Padre, que tú nos concedas el comenzar a hablar en lenguas, así como lo hicieron nuestros hermanos del primer siglo, porque tenemos ese mismo amor por ti, porque tenemos ese mismo Espíritu Santo ahora reinando en nuestros corazones. Por lo que, Padre, en este momento ejercemos ese beneficio con todo derecho y con toda autoridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Comencemos, querido hermano, a hablar en lenguas. Que shindiri bistomba la masete que terabasanda isi ki vestoro komba pakasede. A kiribistombo kondo somba kandashe ishendele vesto kondoro komba la baseti. Amarakasi kitibiri kistanda la manasi. Urukundo sumba pashende kendere kesta.
Oro kumba bakanda sandala bakandi kirikisti furuku kundu mashindi kidirevasta. Akiri vikondo lo manasi kirikista. Kerevestondo lo kumbarabasi tikitistani. Bien, bien, ya viste cómo se hace. Ahora, por favor, continúa haciéndolo tú, mi hermano. Sigue moviendo tus labios, sigue moviendo tu boca y saca la voz. Saca la voz como cuando hablas con naturalidad. Continúa haciéndolo de forma normal y Dios te va a dar esa lengua. Ese es trabajo de Dios. Tu trabajo es mover tus labios, sacar tu voz y Dios te va a dar tu lengua específica. ¿Viste cómo yo lo hice? Continúa, por favor, haciéndolo tú en esta hora. Que shendere bestolo konda kiribisti, hitiri bestomba lavasa. Continúa, no pares. Sigue con tus ojos cerrados. Concéntrate. Sigue hablando en lenguas, querido amigo. Sigue haciéndolo. No pares. Fandara basuru kumbapakase. Ishindiri kistanda la basu. Ombara kanda sere kesi. Murukundu babara kandarabasi. Juruguno. Vamos, vamos, vamos. No tengas temor. El poder de Dios está en ti. Este es poder de Dios desde lo alto. Sigue, sigue. No pares. Fluye. Que ese espíritu siga fluyendo en ti. Farakasi di kitiristendera kondo. Murukundu bashandarabasanda lavasi. Hiti kindirivisundru kumbaba. Bien, bien, vamos, vamos. Sigue, sigue. Furubasanda la kandara basende, orokundo manasanda kashi, ikirikistanda la bastur, orokumbaba karasere kisti, itikrisin biriki, mueve tus labios, sé valiente, como Dios espera que tú lo seas, como nuestros hermanos del primer siglo. Farakande sirikistande, opakanda sarakashi, murukundo subapakarekeshi, oro kondo sondro kondo sa. Mishiti dirikiti vistondro panda. El terekenda stare kiste. Ok, alto, alto. Perfecto. Veo que lo has comenzado a hacer. Lo puedo percibir porque me has estado acompañando en las instrucciones que te he estado dando. Así que, querido hermano, este es apenas la punta del iceberg de todo lo que tú puedes comenzar a hacer con ese maravilloso Espíritu Santo que has recibido de parte de Dios. He percibido que has comenzado a hacerlo de forma incipiente y has comenzado a energizarte y lo has hecho cada vez mejor. Así que yo te animo a que así como hemos hecho este ejercicio, tú retrocedas este video, lo comencemos a hacer nuevamente hasta que tú te fortalezcas en esta grandiosa operación. Repasa todos estos 6 beneficios que hemos visto y vuelve a hacerlo con la misma o aún mayor convicción de lo que lo hemos hecho en estos minutos pasados. Te felicito por tu convicción, por tu anhelo y por lo que acabas de hacer. Ahora es tu responsabilidad comenzar a hablar en lenguas en cada momento que haga, en cada momento del día. El apóstol Pablo les decía a la iglesia, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, que el hablar en lenguas es tu decisión y tú lo puedes hacer tanto como quieras hacerlo. Mientras más hables en lenguas, más recibes todos los beneficios de esa maravillosa operación del don. Así que te dejo este video para que tú te adueñes de él y sigas hablando en lenguas. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese por tú y por mí. Hasta que Cristo regrese por la iglesia, dejaremos nosotros de hablar en lenguas. Mientras tanto, tú tienes esta maravillosa herramienta para fortalecerte, para dar bien gracias a Dios, para comunicarte directamente con Dios, para hablar
las maravillas de Dios. Así que no desaproveches esta oportunidad hasta que Cristo regrese por nosotros. Dios te bendiga. Querido hermano, hemos llegado al final de la clase recibiendo el Espíritu Santo hoy. Espero que te hayas bendecido tanto como yo lo he hecho, porque esta clase estoy muy feliz de que yo la recibí hace cerca de 20 años atrás y hasta el día de ahora ha marcado mi vida. Ha sido un antes y un después de haberla recibido. Mi vida ha cambiado y espero que tu vida también lo haya hecho, que esta clase haya marcado tu corazón. Así que te pido vehementemente que tú compartas esta clase con el mayor número de personas para que la iglesia de Cristo continúe creciendo para que hayan otros nuevos nacimientos, así como tú naciste de nuevo a través de esta clase, otras personas también nazcan de nuevo y haya un pueblo mayor y grande en número cuando Cristo regrese por nosotros en el aire y haga sonar la trompeta. No debemos de pasar esta gran oportunidad de que el pueblo de Dios siga acrecentándose, porque esto trae beneficio para nuestra sociedad y trae coronas y recompensas para tu vida cuando lo hagas. Te doy las gracias por haberme dado todo este tiempo en estas 7 grandes segmentos de la clase y espero que nos continúes acompañando y apoyando en este canal, dándole like y compartiendo con el mayor número de personas para que el algoritmo de YouTube también haga esta multiplicación de los videos a través de este canal de YouTube. Dios te bendiga y eres lo mejor que Él tiene.